¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión, la segunda edición por DTV y parece que estamos más cerca de la confirmación de la fecha de convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional para discutir distintos temas, temas que ya fuimos anticipando a lo largo de las ediciones anteriores y que tienen que ver con programas de crecimiento económico, productivo de la República Argentina. También hay un tema que tiene que ver con lo judicial. Un interrogante, ¿habrá temas vinculados con la deuda externa de la República Argentina, vinculados con el denominado programa plurianual que el gobierno nacional, en su momento, el propio presidente Alberto Fernández anunció que iba a mandar y a enviar al Congreso de la Nación? El acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, algunos de los temas que quedan todavía como interrogantes, como es también la posibilidad de avanzar entre oficialismo y oposición a partir de la próxima semana de la reunión entre lo que es el gobierno nacional, por intermedio del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la oposición, los gobernadores de Juntos por el Cambio y también los líderes parlamentarios de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio, y habrá que ver en qué fecha y en qué momento con los referentes, con los presidentes de los bloques e interbloques de otras fuerzas políticas que conforman esta Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando las próximas 2 horas en esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión. Señor Martín Di Natale, ¿cómo le va? Fernando Fracchelli, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como bien vos dijiste, Fernando, la novedad de todo esto es que ya está dispuesto casi en su totalidad los detalles desde la Secretaría Legal y Técnica que dirige Vilma Ibarra, los detalles del decreto para el 20 de enero o a partir del 20 de enero fijar sesiones extraordinarias aquí en el Parlamento. Y la novedad de todo esto, ¿cuál es? Bueno, que hasta ahora, hasta hoy por lo menos, no está contemplado en el temario, en el listado que vamos a detallar, por supuesto, aquí en DTV a lo largo del programa, pero adelantar que no está previsto hasta ahora el acuerdo con el FMI, obviamente porque no está cerrado todavía, pero tampoco va a estar ingresado en este temario de extraordinarias el proyecto del Plan Económico Plurianual del que había anunciado Alberto Fernández que iba a mandar en diciembre al Parlamento y que todavía no lo mandó. ¿Por qué no va a estar? Bueno, porque está atado obviamente al acuerdo con el FMI. Una vez que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se fijará un nuevo decreto donde se enviarán la ampliación de las sesiones extraordinarias con estos dos temas, deuda externa y plan plurianual económico del Gobierno Nacional. Bueno, vamos a ir viendo entonces los detalles a partir de la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional y lentamente de esa manera se empieza a reactivar lo que es la actividad parlamentaria. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tiene para contarnos respecto a esta convocatoria? ¿Sale, no sale? No, sale claramente, es como decía Martín, está todo listo para que se publique en el boletín oficial una vez que el presidente de la Nación dé el visto bueno, lo firme el jefe de gabinete. Lo que sí me parece que está en línea con lo que decía Martín es el plan plurianual. Me parece que en realidad va a terminar siendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que va a ser un único proyecto, que no vamos a ver dos proyectos. Va a ser el acuerdo con el fondo y adentro del acuerdo con el fondo va a estar el famoso plan plurianual, porque no dan los plazos, no dan los tiempos para las dos cosas, teniendo en cuenta que con los vencimientos que tiene la Argentina, lo que el gobierno busca es tratar de cerrar un acuerdo antes de marzo, que es cuando tiene que pagar un vencimiento importante este año y con lo cual no podría afrontarlo. Aparte, en marzo entraría en default, si no acuerda con el Fondo Monetario, entraría en default con el Club de París, finalmente, con lo cual el plan plurianual es eso que había dicho en su momento el presidente de la Nación después de las elecciones de medio término que iba a entrar en diciembre. Bueno, no llegó, estamos a mediados de enero, obviamente no tenemos noticias sobre eso, con lo cual, por la información que yo tengo de la Casa Rosada, es eso. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el plan plurianual. No hay mucho más
que eso, porque no va a haber tiempo para hacer las dos cosas. Claro, y además, David, me parece que está un poco atado a una futura reunión entre oficialismo y oposición para hablar sobre, específicamente sobre en qué punto estamos de conversaciones, qué pretende la oposición también respecto a las conversaciones que lleve adelante Argentina con el Fondo Monetario Internacional, reunión que se estaría dando posiblemente la próxima semana. Y está todo dado para que sea la próxima semana, si no tenemos o no sucede nada extraño, si nadie se enoja, para decirlo en términos más simples, si ninguno de los dos sectores se enojan, como sucedió la semana pasada. El Frente de Todos, en la Cámara de Diputados, los diputados del Frente de Todos estaban bastante enojados con los reclamos de Juntos por el Cambio. La verdad es que le pidieron al ministro Guzmán que suspenda la reunión con los legisladores de Juntos por el Cambio por la cantidad de reclamos que hacían, de pedidos que hacían respecto de cómo debería ser esa reunión. La semana pasada lo que pudimos ver es a muchas de las voces del Frente de Todos utilizando la red social Twitter para quejarse de eso. Pero internamente le hicieron llegar al ministro de Economía que suspenda esa reunión. En Economía decidieron hacer oídos sordos a todos esos reclamos que hace Juntos por el Cambio y avanzar. ¿Por qué? Porque el interés está puesto en el Fondo Monetario Internacional y no tanto en los reclamos de Juntos por el Cambio. Claro, exactamente. Me parece que tanto a partir de lo que es esta nueva realidad política que se da en la República Argentina y que se refleja en el Congreso de la Nación con los números de paridad numérica que tiene el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación y la construcción, la necesidad de construcción de mayorías y a veces las dificultades también que tienen tanto el oficialismo como la oposición, tanto Frente de Todos como Juntos por el Cambio cuando quieren impulsar determinado proyecto, esa construcción de mayorías no es fácil. Lleva a que tengan que estar dialogando, que tengan que estar conversando con los diferentes sectores. Me parece que Juntos por el Cambio le encontró un punto débil al Frente de Todos, que es los cuestionamientos desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de las redes sociales, los pedidos de interpelación, por ejemplo, a Santiago Cafiero con el tema de Nicaragua, cuestionamientos por el tema, pidiéndole explicaciones por el tema de cómo están las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y saben que eso también le genera cierta rispidez, puertas hacia adentro al Frente de Todos, donde hay algunos que aceptan las explicaciones y otros no aceptan tener que dar algún tipo de explicación porque también estaban acostumbrados a otros números que se manejaban en el Congreso de la Nación, donde se imponían mayorías y punto, y se avanzaban con los diferentes proyectos. Me parece que se abre a partir de ahora, y ya se abrió a partir de lo que fue la renovación parlamentaria el 10 de diciembre, una nueva situación, una nueva relación entre oficialismo y oposición en el Congreso. Sí, totalmente. También hay que tener en cuenta, Fernando, que obviamente en el bloque o en el interbloque de la oposición no todo es uniforme, hay diferentes posiciones. Recordemos las declaraciones recientes del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre la necesidad de ir a dialogar con el gobierno porque forma parte de una deuda que contrajo el gobierno de Macri. Declaraciones que generaron mucha polémica interna dentro de Juntos por el Cambio. Hay diferentes posiciones dentro del mismo bloque, pero bueno, también es cierto, hoy lo dijo Patricia Bullrich, que no van a poner o a interferir en el acuerdo con el FMI. Claro que van a revisar cada uno de los puntos que haya cerrado Martín Guzmán en Washington, pero digo, no es un interbloque Juntos por el Cambio uniforme, único, y hay diferentes voces contrapuestas en muchos casos, ¿no? Claro, exactamente. David, ¿vos qué pensás? No, también es cierto, como dice Martín, pero también es cierto que el análisis de Juntos por el Cambio no tanto va a estar puesto en qué es lo que Guzmán, qué es lo que va a firmar la Argentina, porque claramente Juntos por el Cambio tiene la aspiración de volver a la Casa Rosada en el 2023, y lo que se firme ahora se va a tener que cumplir.
a partir de... lo va a tener que cumplir el próximo gobierno. Con lo cual, digo, básicamente parte del interés pasa en particular. Recuerden que cuando se dio la discusión del presupuesto, de si el bloque Juntos por el Cambio iba a un cuarto intermedio y estiraba todo unos días más, había un sector que decía, bueno, no, pero negociemos y apoyemos o aprobemos este presupuesto, porque cuando nosotros seamos gobiernos en el 23, queremos que nos aprueben los presupuestos. Digo, hay una idea atrás de eso, de la discusión que plantea Juntos por el Cambio, de decir, bueno, ojo hasta dónde apretamos, porque nosotros queremos ser gobierno en el 23 y necesitamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hoy, no en el 23. Porque en el 23 va a ser peor si tenemos 2 años de default con el fondo. Entonces hay un sector que plantea una discusión un poco más racional. Hay otro sector que es un poco más duro, que establece algo que Morales, el gobernador de Jujuy, lo dijo claramente, dijo cuando peor mejor, y que prefiere que todo estalle a sentarse y conversar y negociar. Bueno, esperemos que ese sector sea minoritario, porque la Argentina necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo más rápido posible, como para poder salir de esta situación económica que está viviendo, por lo menos en lo que tiene que ver con el acceso al crédito internacional. Claro. Después tendrá otras variables que solucionar. Claro, totalmente. Bueno, las situaciones por las que atraviesa cada una de las bancadas mayoritarias en el Congreso de la Nación, tanto de Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, tiene sectores que están muy de acuerdo a llegar con consenso con la otra fuerza, y hay otros que directamente no quieren sentarse a dialogar. Y lo mismo ocurre tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Pero bueno, esta es la relación por la que atraviesa hoy el Congreso de la Nación, por la que atraviesa hoy la Cámara de Diputados, a partir de lo que fue la renovación parlamentaria del pasado 10 de diciembre. El nuevo mapa político es que no hay una mayoría absoluta, no tiene mayoría absoluta el Frente de Todos, no tiene mayoría absoluta Juntos por el Cambio. Hay que hacer una construcción de mayorías, y para hacer construcción de mayorías se necesita voluntad de diálogo. El que tenga mayor voluntad de diálogo es el que va a prosperar, me parece, de manera más rápida con los diferentes proyectos. Nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Diputada Jimena Latorre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Martín, estamos con David, estamos hablando un poquito de lo que va a ser la convocatoria a sesiones extraordinarias. Todo estaría indicando que para el próximo día 20 sería ya la convocatoria para analizar distintos temas que va a proponer el Poder Ejecutivo Nacional. Algunos ya están circulando, ¿no?, que tienen que ver con proyectos pensando en la producción, pensando en lo económico. Habrá que ver también si se incorpora el tema del Consejo de la Magistratura, pero hay algunos temas que Juntos por el Cambio le interesaría que sí estén en la convocatoria extraordinarias. Bueno, a nosotros nos interesa mucho conocer, como decís vos, este temario que viene pospuesto en la agenda del oficialismo del Poder Ejecutivo Nacional, que ya hace una semana que anuncia este llamado extraordinario sin que podamos conocer cuál es el contenido de ese temario. Porque estoy de acuerdo con vos en que seguramente serán, y espero que sea así, los temas económicos y productivos los que nos convoquen a estas sesiones extraordinarias, a esta agenda extraordinaria durante el verano. Creo que esta agenda no puede esperar. Creo que de esta agenda dependen muchas decisiones que se tienen que tomar en forma urgente, y por ende el sector económico de nuestro país no puede seguir posponiendo y tampoco podemos seguir dejando que el Poder Ejecutivo Nacional tome las decisiones que le corresponden al Congreso. Así que me parece que por ahí tiene que pasar la agenda de extraordinarias, por los temas económicos y productivos, sin perjuicio de que pueden haber otros que también
no por no ser urgentes quizás sean importantes, y en ese sentido podríamos empezar a trabajarlos o a debatirlos en esta ampliación del calendario de labor parlamentaria. Claro. Jimena, ¿hay algún nexo en el cual estén coordinando entre Juntos por el Cambio y el Ejecutivo, o Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, algún temario para extraordinarias, o simplemente están por ahora aguardando cuáles son los temas que va a proponer el Poder Ejecutivo? Bueno, vos sabés bien que es potestad del Poder Ejecutivo, que llama a extraordinarias, fijar el temario para que esas extraordinarias se den. Ese es el marco, el límite que se le ponen a las extraordinarias. Lamentablemente este no es un poder de Ejecutivo que llame a diálogo o a consenso. De hecho, lo hemos visto durante estos 2 años en el Congreso y ustedes acompañándonos en la labor parlamentaria, que lamentablemente son, en la gran mayoría, solo los temas de la agenda del oficialismo los que llegan los que pasan las comisiones y los que llegan al recinto. Ojalá lográramos en los próximos 2 años, en este entendimiento de que la Cámara tiene otra dinámica y de que ellos no tienen ya las mayorías automáticas, otra forma de consensuar, y que sean los temas que le interesan a la gente, no solo los que le interesan al oficialismo. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natale la saluda. Buenas tardes. Muy bien. Diputada, los otros días hablábamos recién aquí en el piso de las declaraciones de Gerardo Morales, hablando de la necesidad de ir al diálogo con la Casa Rosada, precisamente por el tema de la deuda, diciendo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay que apoyarlo, que forma parte de una deuda que contrajo Macri. Fueron declaraciones muy cuestionadas dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. ¿Usted qué opinión le merecen estas expresiones de Gerardo Morales? En realidad no deja de ser ciertas las cosas que Morales dijo, en el sentido de que obviamente no fueron, a ver, la situación económica y el endeudamiento de la Argentina no son solamente los 44 millones, ni tampoco son la deuda producto del gobierno de Cambiemos. Nuestro país tiene estanflación, un atraso cambiario, inflación y un endeudamiento que arrastra hace décadas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, cualquier gobierno que haya pasado por el Poder Ejecutivo Nacional durante esas décadas, que llevamos por lo menos 3, tiene responsabilidad respecto a la deuda y tiene que sentarse a dialogar, porque aparte hay un mandato social y de representación que es a tal efecto, para que dialoguemos y encontremos de esa forma las soluciones que nos están pidiendo los argentinos y el país. Ahora, el problema, y esto lo digo sinceramente, creo que Gerardo en ese sentido lo ha dicho de buena fe, entendiendo y creyendo que el Poder Ejecutivo y que el oficialismo convoca un diálogo genuino. Lo que yo no veo que haya una vocación al diálogo genuino por parte del Frente de Todos, porque primero, para tener diálogos hay que tener una propuesta, y para tener una propuesta hay que sincerar y blanquear cuáles son los planes y cuáles son las intenciones de un gobierno de coalición que no encuentra la cohesión de esa coalición. Porque en realidad lo que tienen que plantear primero es si la jefa ideológica de esta coalición, la jefa política de esta coalición, que no es el presidente de la Nación, le da el aval a esta o cual de las propuestas que vayan a hacer al fondo. Entonces, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, pero tiene que haber una voluntad de diálogo del que convoca, porque llamar con una falsa intención de diálogo termina generando las suspicacias o las desconfianzas que sin lugar a dudas se generan en la oposición. David, adelante. Diputada, ¿cómo le va? Soy Cayón. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Respecto de esto que usted acaba de plantear, que acaba de plantear básicamente es uno de los argumentos que esgrime desde Juntos por el Cambio, que dice, bueno, si Cristina Fernández de Kirchner no está sentada en la mesa, no es válida la conversación. La vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Juntos por el Cambio dice, usted lo acaba de decir, bueno, la jefa ideológica del gobierno es Cristina Fernández de Kirchner. Si en la mesa de negociación está
el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el ministro de Economía, Guzmán, uno tendería a creer que están las tres partes, los tres socios de la coalición. ¿No es suficiente eso? Pero bueno, vos los nombraste muy bien. Si desde el oficialismo del Frente de Todos van a estar estos tres actores, que son importantes, no lo vamos a negar. Y desde la oposición van a estar también los actores de la mesa de Juntos por el Cambio, los gobernadores y los representantes. ¿Por qué no ella? Si realmente es la que influye en las decisiones políticas que desde luego se terminan llevando a cabo y se terminan tomando. No nos olvidemos de lo que pasó después de las PASO en la Argentina. No nos olvidemos de esa pulseada de poder entre el sector del presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo más duro. ¿Y quién fue el que a último momento o al final del día terminó teniendo ese bastión de poder? Entonces, y no nos olvidemos lo que ha pasado con cada una de las situaciones en las que el Poder Ejecutivo ha tenido que tomar decisiones y las ha terminado determinando el kirchnerismo más duro. Entonces, ¿por qué no tener un diálogo sensato? Creo que esa es la condición del diálogo, un diálogo sincero y sensato, porque no vamos a poder dar ninguna solución de fondo si no empezamos por esa base. Y en ese sentido, lo necesario es que quien efectivamente ha quedado a todas luces, demostrado en los hechos, que toma las decisiones, se siente y también dialogue. Jimena, a pesar de lo que usted está señalando, ¿tiene buenas expectativas de una posible reunión la próxima semana entre Juntos por el Cambio y el Gobierno Nacional o el Frente de Todos por este tema de la deuda? Como te decía recién y te repito, la voluntad de la oposición para encontrar las soluciones y para sentarse a escuchar las propuestas que este gobierno tenga de cara al acuerdo que necesariamente tenemos que encontrar con el fondo, está. Ellos en un momento se ponen de excusa que no pueden dar todas las condiciones o que no anteriormente hablaban de que no podían mostrar todas las condiciones del acuerdo con el fondo. Luego toman de excusa si van 2, si van 3, si van 5 de los líderes de la oposición. Luego se ofenden si nosotros criticamos el accionar y la forma de manejarse y de convocar un diálogo o desconfiamos de esa voluntad de diálogo. Lo cierto es que de una forma o de otra terminan posponiendo esto, que es necesario y urgente. Creo que no hay nada más urgente en la Argentina que solucionar los problemas económicos de los argentinos y hace 2 años que son gobierno y todavía no se hacen cargo de eso. Diputada, cambiando de tema, usted trabajó el tema del proyecto de ley de eutanasia. Queríamos ver qué alcance tiene este proyecto de ley. Si se buscaron comparaciones con otros países, cómo estamos con respecto a la región, digamos, en relación a este tema, si en América Latina, por lo que tenemos entendido, no hay demasiada legislación al respecto y la Argentina hoy, de avanzar con este proyecto de ley, estaría despuntando y siendo pionera en esta temática. ¿Cómo es el alcance de este proyecto, diputada? Bueno, el proyecto lo presentamos junto a Alfredo Cornejo y Alejandro Cacase. El proyecto lo que busca es, primero, reconocer y luego regular este derecho a la buena muerte, que es así como lo titulamos, no porque estemos inventando nada, sino porque eutanasia etimológicamente significa eso, buena muerte. Para aquellos casos en los que el padeciente tenga una enfermedad grave, incurable o un padecimiento irreversible que le cause sufrimientos que haga su vida incompatible con la dignidad humana. Como lo que me preguntaba respecto de la legislación comparada, sí, no son muchos los países que hasta ahora tienen legalizada la eutanasia. Algunos estados de Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, recientemente España a partir de marzo del 2021, Colombia desde el 97, pero recién se empezó a aplicar en 2015.
Hemos tenido noticias esta última semana de 2 casos importantes que llegaron al procedimiento de eutanasia luego de muchas intervenciones judiciales, porque justamente tenían ciertas trabas en la interpretación de esa ley que obstaculizaba hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Pero bueno, estos 2 casos de la semana pasada realmente dan la pauta de que esto se ha superado y de que la aplicación de la ley ojalá en el futuro también podrá ser efectiva con las condiciones que la misma ley establece en Colombia. Así que en Latinoamérica el único país que actualmente lo tiene regulado y legalizado es Colombia. Esperemos que en nuestro país se dé el debate durante este 2022. El proyecto ya está en la Comisión de Salud. Espero que a partir de marzo, cuando se constituyan las comisiones y empecemos a trabajar en comisiones, podamos debatirlo con la seriedad y con la amplitud que esto merece, pero sin que por eso sea un proceso lento ni engorroso, porque creo que ya venimos de un proceso de reconocimiento y ampliación de derechos, y en particular del reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de la dignidad humana, y este proyecto tiene que ver con eso, con consagrar el concepto de autonomía de voluntad. Perdón, diputada, sí. Ahora, ¿en qué instancia concreta se daría la posibilidad a los familiares o a las personas cercanas a interrumpir o a establecer el derecho de eutanasia? Bueno, vos fíjate que yo te comentaba recién cuáles son las circunstancias que se tienen que acreditar en principio, es claro. decir, la condición es que tenga que existir un padecimiento o una enfermedad grave e incurable. Esto hace relación a que la eutanasia no viene a suplir a la medicina, ni a la medicina curativa ni a la medicina paliativa. La eutanasia es un derecho a acceder a una muerte en condiciones dignas, distinto a lo que hoy tenemos como ley de muerte digna, que es lo que anteriormente se llamaba eutanasia pasiva, y es la posibilidad de rechazar los tratamientos o la asistencia. La eutanasia propiamente dicha lo que implica es una asistencia para morir, es decir, un rol activo de la ciencia y de la medicina a través de esta asistencia para poder morir. Pero viene justamente a complementar o a terminar de completar esta legislación que ha quedado incompleta con la ley de muerte digna, para aquellos casos en los que la medicina paliativa y curativa ya no ha podido dar resultados. Es decir, no hay posibilidad de cura y tampoco hay posibilidad de aliviar los padecimientos, esos sufrimientos que, como dice el propio proyecto, hacen incompatible con la dignidad humana la vida de ese padeciente. La Corte Suprema ya ha hablado y ha dicho respecto a la dignidad, al concepto de dignidad o de vida digna, que es la vida vivible. Y hay muchos casos en los que los padecimientos crónicos, los padecimientos incurables que causan dolores, que causan sufrimientos, que causan postraciones, hacen cada vez más ver en la vida de ese padeciente circunstancias que se alejan mucho del concepto de una vida vivible. Entonces, obviamente esto no está estipulado en una lista, en un listado taxativo de qué enfermedades sí y qué enfermedades no van a quedar comprendidas dentro de los supuestos en los que se aplica. Está previsto un comité, que ese comité interdisciplinario compuesto por médicos, por juristas y por psiquiatras, va a analizar cada caso en concreto, cada patología en concreta, y va a autorizar o va a rechazar ese pedido del padeciente o de su familia en el caso de que el padeciente no esté en uso de sus facultades. Jimena, ¿y cómo imagina que va a ser ese debate? ¿Va a ser un debate transversal que va a cruzar a cada uno de los bloques políticos con posturas a favor, en contra, en los propios bloques políticos de la Cámara de Diputados, como otros debates que se han dado en el Congreso de la Nación? Bueno, te decía recién que la demanda social y la evolución social creo que da un escenario propicio para que demos en este año este debate. Nosotros ya venimos de esta ampliación y conquista de derechos con el matrimonio, con el divorcio vincular, con el matrimonio igualitario, con la interrupción voluntaria del embarazo, y creo que ahora es momento de dar este nuevo debate, entendiendo que como todos los derechos se ejercen de acuerdo a las mismas reglas que los reconocen, las mismas leyes que los reconocen y los reglamentan, y por lo tanto ningún derecho es irrestricto, pero
pero no podemos dejar de reconocer derechos amparados en creencias religiosas, dogmas o ciertas concepciones filosóficas. En ese sentido, creo que sí es transversal el apoyo que hay a este proyecto, no al proyecto en particular, sino a la necesidad de legalizar la eutanasia y regularla en nuestro país. De hecho, también una diputada del Frente de Todos ha presentado un proyecto en el mismo sentido, que venía trabajando hace mucho tiempo, la diputada Gabriela Esteves, también el diputado Cobos y la diputada Verasay, antes de ingresar como diputados en su rol de senadores, habían presentado un proyecto en el mismo sentido. Así que creo y espero que se va a dar un debate transversal, donde en realidad podamos dar un debate de derecho, despojado de cualquier concepción, como te decía, ajena al derecho y además inmiscuida por condicionamientos partidarios. David. Diputada, otro tema en lo que me contaron que usted estaba trabajando y que tiene que ver con la coyuntura, me gustaría que a ver si me lo certifica o no. Bueno, estos días estamos viendo una ola de calor, unos cortes de energía muy importantes en buena parte del país. En la ciudad de Buenos Aires, 700.000 usuarios ayer. Me dijeron que usted estaba trabajando en un proyecto para pedirle a la AGN una auditoría de los entes intervenidos, del ENRE y el Energas. Y hay diputados de su bloque que están pidiendo que vayan los interventores a la Cámara de Diputados a dar explicaciones, lo mismo que el secretario de Energía Martínez. ¿Usted está trabajando en el pedido de informes de la AGN? Lo que estoy presentando, ya no hoy, porque estamos terminando de pulir algunos puntos específicamente que pretendemos que la AGN audite, sino mañana, es un proyecto que lo que hace es incluir dentro del plan de acción de la AGN, pedir a la AGN que incluya dentro de su plan de acción una auditoría de gestión financiera y respecto de los concesionarios controlados del Energas y del ENRE, los entes intervenidos que, como bien decías, están intervenidos desde la ley de emergencia, desde 2019, sin ningún fundamento y al margen de la legalidad, a mi juicio, totalmente, porque los marcos regulatorios prevén la posibilidad de realizar revisiones tarifarias extraordinarias. Por lo tanto, si el Poder Ejecutivo no compartía, pensaba que existían vicios en las revisiones tarifarias que se habían llevado a cabo en el periodo anterior, o pretendía por X situación que pudiese haber alterado las circunstancias, que se realizara una nueva revisión tarifaria, tenía todas las facultades para pedirlo y el ente la obligación de realizarlas dentro del marco regulatorio. En vez de hacer eso, lo que echaron manos es una intervención que terminó convirtiéndose en una intervención netamente política. No hay un solo informe técnico que sustente ninguna de las medidas que llevan, ninguna de las acciones que toman a cabo relacionadas con los congelamientos tarifarios. No están haciendo su función, no están cumpliendo con su función principal, los entes, que es la de control y fiscalización. No hay cobro de sanciones, no están velando por la seguridad y la continuidad del servicio, que son aspectos fundamentales de un servicio público. Han perdido toda autonomía. Como te decía, están cooptados por el poder político, más específicamente por la Cámpora, ambos entes reguladores. Así que creo que es oportuno, es momento, dado que la opinión pública y la sociedad está sufriendo en este momento, y no es una cuestión de contarles a los bonaerenses ni a los porteños qué es lo que está pasando, qué es lo que está andando mal. Lo están viviendo en carne propia, están viendo los resultados de las políticas de años de congelamiento tarifario, desinversión y descapitalización de las empresas. Y es bueno desconstruir el relato del kirchnerismo relacionado con las tarifas bajas son razonables, las tarifas bajas son buenas, las tarifas bajas no implican esfuerzo fiscal, no implican inflación y además garantizan un servicio. Esto no es así.
el esfuerzo no lo hacen los empresarios, sino nos explica que, por ejemplo, una de las 2 distribuidoras más grandes del AMBA, Edenor, haya sido recientemente adquirida por empresarios que vienen del rubro, como Manzano y Vila. Es decir, si realmente los empresarios no tuviesen confianza en que pueden obtener una rentabilidad de este negocio, no seguirían ampliando su participación en este tipo de servicios regulados. Cuando hay congelamiento tarifario, los empresarios se siguen llevando la rentabilidad. La diferencia es que en este acuerdo implícito o explícito, porque este gobierno explícitamente ha dispensado de la realización de los planes de obras e inversiones, pero lo que terminan haciendo es llevarse la rentabilidad, relegando las inversiones, no pagan las multas y tampoco le pagan a Camesa. Todo eso que no se paga se sostiene a fuerza de subsidios, y los subsidios generan inflación. Por lo tanto, lo que no se paga en tarifas se paga con inflación. Jimena, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, Jimena Latorre, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de ampliar, ¿no?, lo que estábamos señalando al principio con Martín y también con David respecto a convocatoria a sesiones extraordinarias, ¿no? Algunos temas que uno puede ir ampliando. Martín, ¿qué podemos decir? Bueno, como decíamos al principio, Fernando, está trabajando la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en este decreto de ampliación de sesiones extraordinarias que enviaría en los próximos días el Poder Ejecutivo al Congreso para llevar del 20 de enero hasta fin de febrero el periodo de sesiones extraordinarias, que recordemos son los temas que fija el Poder Ejecutivo para que trate el Congreso. Estos son los temas, el Congreso no puede salirse de estos temas. Claro. Obviamente que si se da espacio en una sesión, los diputados de la oposición pueden pedir la palabra para exigir algunos otros temas, pero el Congreso se debe limitar a estos temas. Claro, sí puede el Ejecutivo ampliar el temario. Exactamente, ¿no? puede ampliar. Es lo que hablamos hoy al inicio del programa, que es que si no está cerrado el acuerdo Fondo Monetario Internacional Argentina y tampoco está, por ende, el proyecto de ley plurianual, no va a estar seguramente en este temario inicial, pero sí cuando Argentina logre cerrar el acuerdo y si estamos todavía en extraordinarias, el Poder Ejecutivo puede ampliar, como bien vos decís, con otro decreto ampliatorio de este temario que ahora ya vamos a ver en pantalla, con los temas centrales que hay para estas sesiones extraordinarias. Bueno, los que podrían estar incluidos, obviamente, que se están trabajando, es la ley de hidrocarburos. Se busca básicamente generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo. Este es un proyecto muy pedido, pero muy pedido por el presidente de la Nación, porque lo habló con provincias petroleras, promoción de inversiones. Bueno, es muy relevante. Está la ley para el desarrollo industrial, que entre los puntos más relevantes de esta norma otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, proyecto de ley que presentó en su momento Julián Domínguez, ministro de Agricultura, con gran parte de los sectores del campo involucrados y que el gobierno apuesta fuertemente a esto. Bueno, ahí estaba David, que está sintiendo y que algo quiere aportar. David, adelante. No, respecto de este último proyecto que comentaba Martín, la ley para el desarrollo industrial. Industrial acá, el gobierno trabajó durante 2 años con una cadena bastante amplia, pero en las últimas semanas lo que se pudo ver es que de esa cadena se retiraban las entidades del campo. A pesar de que el proyecto entraría en sesiones extraordinarias, por lo menos así lo ha hecho trascender el gobierno, y es muy importante para el sector. Pensemos solamente en el sector ganadero. Tiene una parte para el sector ganadero en lo que tiene que ver con el pago de ganancias,
donde no se paga con la tenencia del ganado, sino que se paga a partir de la venta de ese ganado, le cambia la ecuación económica al productor, le mejora la ecuación económica al productor ganadero, pero sin embargo ahí empezaron a haber cortocircuitos con las entidades del campo nuevamente, que no solo los gobernadores están reclamando esta ley, sino que se trabajó durante 2 años con muchos sectores agroindustriales como para llegar a este texto. Ahí algo veremos seguramente cuando llegue el texto a extraordinaria respecto de lo que se conocen como los agrodiputados o los diputados ligados al sector agropecuario, como puede ser el caso Bursaile, el diputado Bursaile, ver cuál es la postura de esos sectores, si acompaña o no acompaña. Martín. Muy bien, seguimos con el listado. Está también el tema del compre argentino. Esta ley, bueno, modifica la sancionada en el 2018, establece la preferencia de la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado. Lo que plantea también es la ampliación del listado de organismos descentralizados del Estado, por ejemplo el PAMI, para incluirlos en la lista del compre argentino, es decir, de las compras por parte del Estado Nacional, claro, ¿no? Para fomentar principalmente a Industria Nacional. Industria Nacional. Sí, claro, sí, básicamente. Bien, el proyecto de ley de electromovilidad, bueno, propone incentivos impositivos, exigencias en la línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. Este es un proyecto de ley que va a ser totalmente disruptivo. Lo elaboró el ministro Culfas de Producción y lo que plantea entre los 2 ejes centrales también es, bueno, por un lado, que en los próximos 10 o 15 años, una vez aprobada la ley, los colectivos de transporte de pasajeros del AMBA van a tener que pasar a electricidad, es decir, dejan el combustible convencional y pasarían, según este proyecto de ley, a electricidad. Esto es un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo otro que plantea también este proyecto es la posibilidad de que la Argentina fabrique baterías de litio en la misma Argentina, es decir, que no se extraiga solamente el litio y instala a las empresas inversoras en este rubro a que fabriquen las baterías, con lo cual esto también le daría un valor agregado a los productos. Claro, ahí me parece que se abre también una discusión con las provincias, principalmente con la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, los lugares donde están los reservorios de litio, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Y también está el proyecto de ley de industria automotriz que propone declarar el sector automotriz autopartista como industria estratégica y ofrece todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales. Estos 2 temas, tanto el proyecto de ley de industria automotriz como electromovilidad, fueron analizados, debatidos, discutidos en una reunión que hubo en el día de ayer entre el jefe de gabinete, Juan Mansur, con los titulares de las cámaras de fabricantes de automotores. Ahí estuvieron reunidos en Casa Rosada, donde coincidieron en la necesidad de darle impulso a la industria, justamente con estas 2 iniciativas que va a incluir el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. David, me parece que se están hablando de proyectos pensando no solo en los próximos 2 años de mandato de Alberto Fernández, me parece que están pensando proyectos a largo plazo que superen el mandato de Alberto Fernández, más allá de que pueda ser reelecto o no. Sí, totalmente. Aparte también es un buen momento para plantearlo desde un lugar hasta de la mirada estratégica que tienen que tener los países. Cuando vemos, por ejemplo, el proyecto de ley del sector automotriz y seguramente muchos de los usuarios de autos fabricados en la Argentina tienen alguna que otra queja respecto de los modelos, hay que entender algo. En el mundo no hay muchos países que que tengan fábricas de 0 kilómetros instaladas en su territorio. Hay apenas menos de 40 países que fabrican, tomando en cuenta camiones, colectivos y camionetas y autos, hay menos de 40 países en el mundo que fabrican 0 kilómetros y la Argentina es uno de ellos y tiene una oportunidad y tiene una posibilidad competitiva. Si esto
lo unimos a la otra ley que comentaba Martín, la ley de electromovilidad, lo que te vas a encontrar es que tiene dos cosas que, olvidémonos del sector alimenticio, que la Argentina ya produce, pero digo, dos cosas que el mundo está pidiendo y está reclamando, que tiene que ver con la movilidad. Porque cuando hablamos de la ley de electromovilidad y hablamos del litio, las baterías de litio, la propia ley establece beneficios no solo para el traspaso de la producción de automóviles, camiones, colectivos de combustibles fósiles a combustibles, a batería de litio, por ejemplo, sino hasta las bicicletas. Y lo que establece son beneficios tanto en toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización. Tengamos en cuenta que hoy en la Argentina, por ejemplo, comprar un auto 0 kilómetros de los denominados híbridos es carísimo porque no se producen en el país y porque hay una cuota importadora solamente para eso. Bueno, la Argentina puede transformarse en un país productor de autos híbridos, por ejemplo, cosa que a Brasil le costaría porque no tiene litio frente a la capacidad que tiene la Argentina para llevarlo adelante. Son dos proyectos que nacen del Ministerio de Producción y que me parece que, como vos decías, están pensados hacia los próximos 20 años de la Argentina. No solamente para salir de la coyuntura, no solamente para hacer una sustitución de importaciones para que no se vayan dólares y para que entren dólares, sino que en esta coyuntura hacer eso, sustituir importaciones, pero pensando a largo plazo la posibilidad de ser un polo estratégico productivo de automóviles y de nuevas energías. Bien, seguimos con la siguiente placa de los proyectos de ley. Bueno, ahí veíamos el tema de la ley de industria automotriz que recién comentábamos y el proyecto plurianual que, como decíamos al principio, esto está atado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual se está evaluando si se incluye o no dentro del temario de extraordinarias. Depende obviamente del acuerdo con el FMI y depende también los tiempos, ver si se puede incluir en un solo proyecto de ley o no. Es lo que está trabajando y obviamente que forma parte de las negociaciones de Martín Guzmán en Washington, ¿no? David, no sé si ahí querés agregar algo vos. No, me parece que va en línea con lo que decíamos al principio del programa. Está muy atado a lo que suceda con las negociaciones con Washington, con cómo la Argentina logre llegar a un acuerdo. Discutir hoy un plan plurianual sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te va a poner algunas restricciones y te va a demandar algunos cambios de tu política monetaria, de tu política tarifaria, es como discutir sobre la nada misma. Y respecto de lo que decíamos al principio, lo más probable, como lo decía Martín, no está por ahora en el listado de normas que entrarían a sesiones extraordinarias. Hay que ver el día que se publique el decreto. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que no le dan los plazos para discutir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en paralelo un plan plurianual. Entonces lo que va a buscar es, a la hora de llevar el acuerdo, que es lo que intenta hacer el gobierno, llevar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación, decirle a los diputados, decirle a los legisladores, bueno, en este acuerdo van a encontrar el plan plurianual, teniendo en cuenta que es un acuerdo a 10 años. Claro, con lo cual ahí vas a tener las pautas para los próximos 10 años de un montón de variables macroeconómicas que van a ser definitivas y decisivas. Claro. Si uno piensa, uno puede suponer que la convocatoria sería a partir del día 20. Una posible reunión entre el oficialismo y la oposición para tratar tema deuda entre el lunes y martes. Es el martes, estamos 17, 18. Martes 18. El martes, están confirmados, ¿no? Martes 18. Después de la reunión podría salir la convocatoria a sesiones extraordinarias. Se publica el día 19 en el boletín oficial, se convoca a partir del día 20. Esto
esto podría decir que se podría ampliar ya este temario pensando en que la oposición le pida algún tema al Poder Ejecutivo, como le preguntábamos antes a la diputada Jimena Latorre. David, ¿vos qué pensás? En esa reunión de Guzmán con Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio aprovecharía para pedirle a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, al ministro Guzmán, ¿nos gustaría tal tema discutir en el mes de febrero? Bueno, sí, hay algunos temas que tienen en agenda. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la ley de alquileres, que es un tema que desde Juntos por el Cambio quieren impulsar rápidamente. Hay un proyecto de ley también de parte del oficialismo de modificar la ley de alquileres. Puede ser que en algún lugar encuentren algún nexo, algún consenso como para poder avanzar en eso. Lo que pasa es que también dependerá mucho de los ánimos de la reunión. Recordemos lo que fueron los últimos encuentros entre el oficialismo y la oposición en el recinto. No fueron los mejores, no fueron los más agradables ni los más amenos entre ellos. Uno fue la discusión de presupuesto, otro fue la discusión de bienes personales. Salieron bastante dolidos de un lado y del otro respecto del posicionamiento que tuvieron. Entendieron que las famosas conversaciones, los puentes, la búsqueda de consenso no existió en ninguna de las dos sesiones. El oficialismo, veremos si está receptivo. En principio, Guzmán tiene por costumbre ser receptivo, pero marcar la cancha y decir, bueno, yo vengo acá a hablar de este tema. Si ustedes quieren hablar de otro tema, vengan a verme a mi despacho en el Ministerio de Economía. En general suele tener ese posicionamiento, aunque escucha, aunque es receptivo, busca que en los encuentros que tiene, tanto con empresarios como con miembros de la oposición, que bajar un solo discurso y que no haya duda respecto del posicionamiento que quiere comunicar el ministro Guzmán. Martín. Bien, seguimos ahí con las placas. La próxima hablamos del pacto fiscal firmado en diciembre pasado por 23 provincias, excepto la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí plantea también una redefinición del Poder Ejecutivo con las provincias en cuanto también a la potestad de las provincias para aumentar impuestos, la posibilidad de distribución de fondos por parte de la Nación a las provincias y el proyecto de modificación del monotributo que redefine escalas y que busca que las categorías A, B y C paguen menos de ese impuesto. Un proyecto de ley también que tenía mucho interés el bloque oficialista en avanzar. Bueno, ahí aparece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Redundamos en detalle, es un poco lo que hablábamos recientemente. Esto va a estar atado a las negociaciones con el fondo. Recordemos, viaja el 18 de enero el canciller Santiago Cafiero para reunirse en Washington con su par norteamericano, Anthony Blinken. Es una reunión muy importante porque Cafiero va a llevar a esa reunión buena parte de los acuerdos y intenciones de relanzar las relaciones bilaterales de Argentina a Estados Unidos, pero también va a buscar también un mayor respaldo de Estados Unidos en este acuerdo con el fondo. Seguimos con las siguientes placas. Está el tema de la renovación del régimen de promoción de la construcción, la inversión pública que va a ser del 2,5% del producto en materia de obra pública, más la inversión privada, promovida por un régimen impositivo. Lo que plantea es un crecimiento del empleo en el sector de la construcción, este proyecto de ley. Y después, por último, el tema de la ley agroindustrial que permite también agregar valor. Fue presentada por Julián Domínguez. Una iniciativa con 32 entidades del sector agropecuario que va a permitir pensar que a los productos primarios que exportamos se le agregue valor y capital humano. Bueno, este es otro de los proyectos. Y el último proyecto que no está ahí en pantalla, pero que aparece como
importante que va a presentar el Poder Ejecutivo es el proyecto de la reforma al Consejo de la Magistratura. Tengamos en cuenta que la idea es ampliar la cantidad de miembros de 13 a 20. Está ahí en discusión el número, pero sería ese el número que propondría el Poder Ejecutivo en función de un fallo de la Corte Suprema que le exige al Gobierno establecer un nuevo, y al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, un nuevo esquema de Consejo de la Magistratura, órgano que designa y remueve jueces, y que hoy la Corte Suprema le dio 120 días al Congreso para que fije una nueva ley en este sentido. Bueno, es el único tema que sale de lo que sería la agenda productiva, la agenda económica, la agenda financiera que podría llegar a tener el Congreso a partir de la convocatoria de sesiones extraordinarias, pero un tema sumamente también interesante e importante, donde también van a tener que buscar consensos oficialismo y oposición, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, para avanzar con estas iniciativas. De esto vamos a estar ampliando después de la pausa. Nos vamos a ir al primer corte en lo que es esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión. Pausa y regresamos en un par de minutos nada más. En el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Ante la ola de calor, sigamos estas recomendaciones. No realicemos actividad física en horas de mayor calor. No nos expongamos al sol entre las 10 y las 16 horas. Mantengámonos hidratados, sobre todo personas mayores y niños. Evitemos el uso excesivo de agua en duchas y al lavar los platos. Procuremos no baldear la vereda ni llenar la pileta. Utilicemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerremos persianas y cortinas. Con la llegada de temperaturas extremas, actuemos con solidaridad y multipliquemos las precauciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal,
Siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por Diputados Televisión, esta segunda edición por DTV, donde estamos viendo, analizando lo que va a ser la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, convocatoria que todo estaría indicando a partir del próximo 20 de enero hasta el 28 de febrero. Es decir, que hay un plazo prolongado de más de un mes para que el Congreso avance en diferentes proyectos de ley. Martín, eso no quiere decir que el día 20 ya haya una convocatoria por parte de Sergio Massa en diputados, Cristina Kirchner en el Senado para reunir comisiones, analizar temas. No, habilita el Congreso, después ya los tiempos los empieza a manejar el Congreso. Claro, los empieza a manejar el Congreso. Habrá que ver, ¿no? Imagino que esto formará parte también de un acuerdo entre los jefes de bloque del oficialismo y el Gobierno Nacional. Claro. No está todavía previsto tampoco, y los presidentes de ambas cámaras, ¿no? No está previsto todavía ese encuentro. Lo que sí podemos confirmar, Fer, es que el día martes finalmente, aparentemente va a ser la reunión entre los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, al mismo tiempo que los gobernadores de la oposición, llámese Gerardo Morales Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes, en el caso de Mendoza, Suárez sí. Y me estoy olvidando de uno más. Horacio Rodríguez Larreta. Y Larreta, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, que van a ir entonces a la Casa Rosada. Se va a sumar Alberto Fernández, como lo hizo con el resto de los gobernadores. Martín Guzmán va a hacer una exposición sobre la marcha de las negociaciones con el FMI y a partir de ahí habrá una ronda de preguntas, de cuestionamientos, dudas, lo que sea, pero aparentemente va a ser el día martes. Entonces, el martes, entonces, en el Museo del Bicentenario, ¿será como se reunieron los gobernadores por cuestiones anteriores? Protocolares, dada la cantidad de gente que hay, todo indicaría que va a ser ahí porque es una reunión amplia, ¿no? En cantidad de gente. Aparte, va a participar también Juan Mansur, jefe de gabinete, el ministro del Interior, Guado de Pedro, y bueno, algún que otro funcionario del equipo de Martín Guzmán. Bueno, a ver, ahí habría que ver también el interrogante respecto a qué pasa con otros bloques políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las otras fuerzas políticas que conforman también el arco opositor en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado Nacional, como por ejemplo está Juntos Somos Río Negro? Agustín Domingo nos decía, nosotros vamos a cualquier convocatoria, no hace falta que vayamos el mismo día que va Juntos por el Cambio.
Otros bloques dicen, no, si va Juntos por el Cambio queremos ir también nosotros, dicen otros bloques de la oposición. Bueno, habrá que ver cómo se diagrama, ¿no? Esto. Sí, recordemos que hubo una carta muy fuerte, con términos muy duros contra el Gobierno Nacional por parte del Interbloque Federal, firmada por el Topo Rodríguez la semana pasada, donde cuestionaba por qué los habían dejado a un lado en esta ronda de diálogo por la deuda y el acuerdo con el FMI. Nos vamos a ir, Martín, a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Martín. Martín nos estaba dando también una información que podríamos decir hasta de último momento, que tiene que ver con confirmación el martes de la próxima semana, Juntos por el Cambio, referentes parlamentarios, gobernadores, reunión en Casa de Gobierno con el propio presidente Alberto Fernández, con el ministro de Economía. El tema es los acuerdos, o por lo menos lo que quieren saber ustedes también, ¿no? ¿En qué punto estamos de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional? Sí, por supuesto. A nosotros no solamente nos interesa saber en qué punto estamos, sino sobre todo en cuál es el contexto en que marchamos hacia ese acuerdo o a ese desacuerdo con el Fondo Monetario. Cuando yo digo contexto, digo en qué plan se inscribe este acuerdo, porque está claro que hasta ahora no hay ningún plan explicitado, ningún plan económico. Hasta ahora el plan plurianual es un título que al menos para nosotros sigue siendo un título vacío para nosotros y para la sociedad argentina. Ustedes acuérdense que lo que dijo el gobierno fue que en diciembre remitían el plan plurianual y ese plan nunca llegó. Así que creo que acá son dos cosas. El arreglo o el acuerdo, los términos del acuerdo con el Fondo Monetario y en qué contexto económico se inscribe ese acuerdo. ¿Cuál es el plan económico? Ahí tendría que conocerse por lo menos algún dato más por parte del Poder Ejecutivo Nacional que Martín Guzmán le pueda explicar a Juntos por el Cambio no solo la conversación, por dónde están las conversaciones, sino también esos puntos que tienen que ver con un programa económico a llevar adelante. Seguramente, esos puntos claves, cuáles son los andariveles por los cuales va a transcurrir el programa económico, o si vamos a seguir con esa pobre propuesta que en algún momento dio Martín Guzmán, que dijo el plan es atender la coyuntura. Yo espero que a esta altura y después de más de 2 años de gobierno, el gobierno tenga un plan. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buen Muy bien. año. Diputado, si usted tuviera que hacer un repaso o por lo menos un balance de este acuerdo, de lo que se sabe hasta ahora de este acuerdo, ¿de qué condición inevitable o qué condición indispensable ustedes, o por lo menos usted a título personal, fijaría para que se apoye por parte del bloque de ustedes aquí en el Congreso una definición de estas características por parte del Gobierno Nacional con el fondo? No, yo creo que lo que es fundamental es tener previsibilidad, o sea que nosotros, como cualquier sector de la Argentina, necesita saber hacia dónde y cómo nos encaminamos, cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser las estrategias para reducir el déficit fiscal, cuáles van a ser las estrategias concretas
para ir tratando de sacar gran parte de la población de una economía de subsidio a una economía de producción. Yo creo que para mí eso es fundamental, porque no es lo mismo recibir un X años de gracia para el pago de una deuda, si el país no los aprovecha esos X años de gracia para reducir su déficit y para poner en marcha la economía productiva. Es evidente que hemos llegado a un límite en cuanto a las estrategias de subsidio. Ese límite lo está dando una inflación que cada vez golpea más y cada vez hace de la situación económica un ajuste permanente, un ajuste que por supuesto nadie le dice ajuste, pero la inflación en sí misma es un ajuste que pagamos todos y pagan no solamente la gente que tiene ingresos altos o acomodados, sino que pagan los más pobres de una manera mucho más dramática. Así que yo creo que personalmente yo lo que quisiera ver es la hoja de ruta y ver que me muestren cuál va a ser la estrategia para ir evitando que el déficit fiscal sea una especie de monstruo que necesita alimentarse y que, como no sé, en otras épocas se alimentó de deuda y hoy se alimenta de emisión, y la emisión lleva a la inflación. O sea, yo quisiera saber cuál es esa estrategia, cuál es ese camino crítico pensado por el gobierno. Rubén, ¿usted imagina que el gobierno nacional podría llegar a enviar un nuevo proyecto de presupuesto 2022, después de lo que fue el rechazo por parte del Congreso, por parte de la Cámara de Diputados al enviado y que se trató a finales del año pasado, donde se contemple a lo mejor reducción del déficit fiscal y otros puntos que hoy por hoy está reclamando también Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que ese sería el acto de madurez en la política económica que está faltando. Y aparte el presupuesto tiene que partir de bases macroeconómicas reales. Si usted parte de bases macroeconómicas evidentemente desajustadas, lo que sigue después es todo letra muerta. Porque que a mí me digan que va a haber inversión en la salud mental, pero los números gruesos me están diciendo que están fantaseados, y bueno, a mí no me sirve que me digan, salvo que quiera comprar la mentira nada más que para quedarme tranquilo pensando en las estrategias de salud mental, pero cuando el presupuesto justamente es eso, ¿no? Es la estructuración base del gasto público durante todo el año, y en función de eso son las políticas que se van a desarrollar o que realmente son prioritarias o están puestas en la agenda del gobierno. Y si empiezan con un cálculo erróneo de los cimientos, y bueno, si nos dicen que va a haber un 30% de inflación, evidentemente pasa a ser un presupuesto ficticio. Diputado, lo cambio de tema, hablando estrictamente de política y con una proyección, obviamente, estamos ya en el 2022, una proyección para el año que viene. Hay un debate interno dentro de Juntos por el Cambio, naturalmente, sobre liderazgos, posibles candidaturas, por el lado del radicalismo Gerardo Morales, por el lado del PRO Rodríguez Larreta, junto con Vidal, con Bullrich. Y no se percibe o no se ve, por lo menos desde afuera, una Lilita Carrió desde la coalición cívica o algún otro referente imponiéndose como un líder natural para la disputa en ese gran espacio que va a ser Juntos por el Cambio. ¿Cómo están las cuestiones internas dentro de la coalición cívica y qué posibilidades hay de que
aparezca un liderazgo, que Lilita Carrió eventualmente restablezca su rol como eventual candidata, quizás para el 2023? Yo creo que el espacio, no sé, en general lo asumo como autocrítica, nos hemos apurado un poco en comenzar un debate que todavía no es tiempo. Los liderazgos no surgen de acuerdos de cúpula. Los liderazgos surgen realmente porque la sociedad los empuja desde abajo, y después en forma secundaria hay acuerdos de cúpula o acuerdos de partido o acuerdos de línea. Me parece que hemos puesto el carro delante de los caballos. Nosotros es trabajar la institucionalización de la coalición hoy opositora, para tener mecanismos de diálogos y de resolución de nuestras diferencias y de nuestros acuerdos, trabajar sobre eso y no poner sobre la mesa la discusión de los liderazgos, que la discusión de los liderazgos me parece que más van a tener que ver con un posicionamiento en la sociedad que con otra cosa. A mí, fulano o mengano, me podría parecer un perfil excepcional para presidente, pero si la sociedad no lo impulsa como tal, o si no hay un sector importante de ciudadanos argentinos que uno perciba que de alguna manera lo unge como el candidato, me parece que es una discusión vana. Es decir, creo que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es formalizar lo que se está trabajando hoy en la mesa de Juntos por el Cambio. ¿Cómo va a ser la representatividad? ¿Cómo va a ser ese ámbito federal más amplio, donde van a estar los presidentes de los partidos de los distritos? O sea, y cómo se van a procesar internamente las cuestiones. Me parece que esa es la tarea que hoy corresponde. La otra tarea, bueno, es más, por ahí más apasionante, pero ponerse a discutir si nos va a representar uno u otro no es momento. Es decir, a ver si quedó claro, lo que deja traslucir usted es que, por un lado, no le convence hoy ninguno de estos liderazgos que se han presentado, y por otro lado le parece de mal gusto haber presentado ya tan adelantado esta disputa, digamos. No es que no me convenzan, probablemente más de uno de esos nombres podría ser el candidato, tiene condiciones para ser el candidato, pero me parece que no es momento para traccionar y para alentar esta tensión interna cuando todavía no hemos resuelto cosas más básicas como es nuestro funcionamiento más institucional. Acuérdense que nosotros somos un frente, una coalición, y no tenemos un funcionamiento institucional previsto como tiene un partido político. En un partido político existe una junta o una mesa coordinadora con una mesa ejecutiva chica, estoy diciendo generalidades, ¿no es cierto? Y existe una asamblea o congreso donde se definen los temas claves, como son las estrategias de alianza o se unge candidaturas, pero nosotros como coalición no lo tenemos porque eso no está previsto. Las coaliciones en la Argentina no tienen carácter permanente, por lo tanto nosotros tenemos una tarea que es llenar ese bache, darnos un funcionamiento no solamente representativo, sino práctico, porque podría ser representativo, pero podrían ser no prácticos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tarea que hoy tenemos que asumir como un desafío para que nuestro rumbo e incluso nuestras posturas legislativas
sean debatidos por una mesa nacional de conducción para que incluso evitar estas cuestiones de convertirnos en francotiradores, ¿no es cierto?, o convertirnos dentro del espacio en libre pensadores. No digo que no hay que tener pensamiento propio, digo que tenemos que estar enmarcados en una estrategia común. Bueno, ahí pudimos restablecer el contacto con David. David Cayón, adelante. Diputado, ¿cómo le va? Respecto de esto de los posicionamientos de la coalición y lo que le preguntaba Martín respecto de la discusión política interna, algo que tiene que resolver el bloque es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. Se habla de la posibilidad de que en febrero sea ungido en ese cargo el diputado Cristian Ritondo. ¿Desde la coalición cívica apoyan esa posición o prefieren que sea Mario Negri, que continúe Mario Negri en ese cargo? Nosotros no hemos dado ninguna discusión interna con ese tema. Creo que esos trascendidos son trascendidos y no tienen, y hay, digamos, es un trascendido mediático, pero por lo menos parado desde la coalición cívica, no se avanzó para nada en ese sentido ni en otro sentido. O sea que yo creo que en este momento eso tiene el valor de un trascendido que se da por hecho, pero que no es un hecho. Y me parece que nosotros en febrero sí vamos a tener algún encuentro de todos los legisladores del espacio, de todos los legisladores del interbloque. Me parece que en ese momento, tal vez en ese momento se avancen sobre las conversaciones en torno a quién nos representa como jefe del interbloque. Porque, bueno, las jefaturas del bloque las resuelve cada bloque. Ahora, Rubén, ¿eso lo resuelven los dos bloques mayoritarios? Es decir, el PRO por el número que tiene y la Unión Cívica Radical, que tiene un número menor, pero también tiene un número importante dentro de lo que es el interbloque de Juntos por el Cambio, ¿o se va a buscar también esa figura de consenso que pueda hacer, más allá de que no pertenezca a ninguno de los bloques mayoritarios? Más allá de que lo que decía David, que tiene que ver con los trascendidos, que están hablando, le ponen nombre y apellido, que es el nombre de Cristian Ritondo. Hay dos posibles salidas frente a la necesidad de nombrar un presidente de interbloque. O el acuerdo de los presidentes, a través de los presidentes de bloque, que digamos, cada bloque, cada presidente gestionará el proceso interno en su bloque, digamos, para ir con un mandato. Si no se da ese acuerdo, ese consenso, creo que lo que existe también es la posibilidad de la votación uninominal de cada diputado perteneciente al interbloque. Me parece que esas son las dos salidas. Me parece lo que yo pienso personalmente es que el punto ideal sería llegar al acuerdo a través de conversaciones con todos los bloques y no ir a una elección interna, llamémosle. Pero, bueno, los dos caminos son válidos para resolver la situación. Diputado, ¿cómo está la situación de contagios de COVID ahí en la provincia y cómo está repercutiendo esto en términos de impacto económico, impacto en términos de turismo en estos momentos? Bueno, la situación está bastante explosiva. Catamarca es uno de los lugares del país que más rápido creció esta ola. Yo creo que acá hay una cuestión poblacional muy clara. El punto más caliente hace 2 semanas o 3 semanas de la expansión del Omicron es Córdoba, era y ya es un
clásico que para los fines de año, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchos de los chicos y las chicas que estudian en Córdoba y que son catamarqueños vienen obviamente a pasar con su familia las fiestas, y yo creo que ese ha sido el punto de inflexión, esa venida de los chicos y las juntadas y los encuentros familiares y no familiares que se hacen en este periodo de fiestas, ha hecho que acá la ola explote de una manera impresionante. Felizmente todos sabemos que la incidencia tanto de la morbilidad como de la mortalidad es muchísimo menor en esta variante, así que en Catamarca hoy hay muchísimos infectados, mucha gente que ya ha superado el cuadro, pero los sistemas de salud están bien en el sentido que no hay un colapso, si bien ha crecido mucho la ocupación con respecto a hace un mes, pero los sistemas están bien. ¿Y el nivel de vacunación, es alto o bajo? Sí, es bueno, en Catamarca es bueno, incluso entre la población de adolescentes es bueno el nivel de vacunación. Y ya hay bastantes vacunados con tercera dosis. Hoy vi que había mucha cola para vacunarse, pero se está vacunando la tercera dosis. O sea que en ese sentido yo creo que es relativamente esta ola en cuanto a la gravedad es mucho más llevadera y mucho más liviana desde el punto de vista del impacto en la salud, del impacto social y en general la manera de receptarlo de parte de los sistemas de salud es mucho más liviana que la que tuvimos hace unos meses atrás y que costó tanta mortalidad en la Argentina, ¿no? Así que sí, es seria el nivel de contagio, pero no es tan grave las consecuencias que ha traído. David. Respecto de esto que usted está comentando de su provincia, diputado, apelo a su conocimiento como médico y a su mirada política. ¿Está de acuerdo con los cambios que se implementaron respecto de cómo tratar a los contactos estrechos, vacunados, asintomáticos, que implementó el Consejo Federal de Ministros de Salud? Sí, en términos generales sí, porque yo creo que, hay algo que no muchos lo están diciendo explícitamente, salvo el presidente de España. Esto, la verdad, es que hay que ser realistas. La mayoría de nosotros, probablemente más temprano que tarde, nos vamos a terminar contagiando todos de esta variante, y creo que en ese momento va a haber una inmunidad de rebaño y que podría, hipotéticamente, si no le damos tiempo, digamos, por decirlo de alguna manera, ser el fin de la pandemia. Pero bueno, eso por supuesto nadie lo puede asegurar, pero creo que las estrategias, era necesario adecuar las estrategias, no nos podemos imaginar una estrategia dura de aislamiento cuando en realidad que a nosotros los otros días nos dijeron que había 100.000 casos nuevos en Argentina, y bueno, yo estoy seguro que esos 100.000 en realidad son 200.000 o 300.000, porque el nivel de testeo no aumentó en el grado que aumentó la contagiosidad, o sea que en realidad la estadística ya está desbordada, la estadística blanqueada, digamos, está absolutamente desbordada por la realidad. Yo creo que hacia los costados
de los números que hoy manejamos, hay un montón de casos más. Y entonces creo que ya hay cosas que no se puede pedir, porque si usted hoy en la práctica aísla a contactos y contactos estrechos, etcétera, X cantidad de días, lo que tiene que hacer es encerrar prácticamente toda la población. Cosa que me parecería una desmesura, porque cuando hay un brote, por llamarlo de alguna manera, de gripe, nosotros no encerramos toda la población, y sin embargo hay un brote de gripe. Y esto tiene en términos estadísticos, tiene una mortalidad de probablemente menos del 1%, o sea que no podemos tener el mismo tratamiento de esta ola que de la primera y de la segunda ola. Rubén, sería importante que el Congreso empiece a esbozar la posibilidad de discutir cierto protocolo para casos particulares, como por ejemplo ha sucedido que en los testeos previos al ingreso al recinto ha dado positivo, le ha pasado con una diputada Juntos por el Cambio, le ha pasado a un senador por parte del Frente de Todos, para que en esas circunstancias pueda igualmente cumplir su función de estar aislado por un lado, pero a la vez cumplir su función como legislador nacional? Usted dice un planteo similar al acuerdo que teníamos antes de que el protocolo remoto caiga y que volvamos a la normalidad del reglamento. Mire, yo creo que yo eso lo ataría a ver cómo sigue la curva. La verdad que uno ve la curva que se ha desarrollado en los países y en términos generales que se está desarrollando en las provincias de Argentina, y el Omicron hace una trepada impresionantemente rápida y hace una caída sin meseta prácticamente. Del pico, cae abruptamente. Así que hoy es 12 de enero, nosotros supuestamente se llamaría a partir del 20 a sesiones extraordinarias, o sea que el 20 no va a haber reunión, pero se podría llegar a pensar que el 25, el 27, a fin de enero habría reunión. Antes de contestarle esa pregunta desde el punto de vista médico, yo estudiaría en qué punto de la curva estoy, porque tampoco se puede tomar una medida si no tenemos una medida así, sin tener la certeza de que ya está cayendo, o si la tenemos a la certeza que ya está cayendo. Entonces, la decisión va a cambiar. Por eso yo esa pregunta la respondería con datos científicos, estadísticos del momento, no de hoy pensando en 15 días más. Eso concretamente. Sí. Lo que sí me parece que sí tengo que decir dos cosas, si ustedes me permiten, con respecto al tema de la pandemia. La provincia de Catamarca ha tenido una decisión que la verdad que yo, siendo opositor, la aplaudo, y que es permitir el uso de antivirales. Ustedes saben que los antivirales ya no es una medicación preventiva, es una medicación curativa. El antiviral, ya hay antivirales autorizados en el Reino Unido, hay antivirales autorizados en Colombia, creo, y lo que es más interesante, la FDA, que para la Argentina es un dato de mucho valor, de mucha gravitación, autorizó el uso de antivirales. O sea que yo creo que en eso Catamarca ha marcado un acierto. Y así como hoy digo que hay un gran acierto, hay un espantoso desacierto de parte de un decreto del gobernador donde establece prácticamente una discriminación en la atención a personas que no se vacunaron y que recurren al sistema estatal de salud y al uso de la obra social provincial. La obra social provincial, supongamos yo soy socio de la obra social provincial, me enfermo de COVID
me exceptúan del copago o del coseguro por la cuestión pandémica. Pero resulta que las personas que no se hayan vacunado no gozan de ese beneficio. O sea, claramente lo que hace el gobernador es poner al sistema de salud como en un sistema de premios y castigos, cosa que no corresponde a los sistemas de salud. Los sistemas de salud tienen que asistir a la población, proteger a la población, no puede castigar a la población. El sistema de salud, en último análisis, podría haber algún tipo, o sería discutible algún tipo de sanción si la vacuna fuese obligatoria, pero la vacuna no es obligatoria. Usted no puede castigar a las personas que por miedo, por ignorancia o por lejanía o porque no tuvieron los elementos para tomar una decisión correcta, no puede castigar a esas personas porque no se hayan vacunado. Me parece que es lo mismo que decir hoy que yo voy a excluir a los enfermos de SIDA que han tenido relaciones sexuales promiscuas sin usar los profilácticos, el Estado no les va a dar más la medicación. Me parece una aberración, me parece que atenta contra los principios básicos de cualquier sistema de salud, no atenta sobre el sistema de salud estatal de Catamarca, atenta sobre cualquier sistema de salud. Así que bueno, tengo la obligación que, así como reconozco el acierto del antiviral, tengo que decirles que esto es una aberración y que crea un precedente de un autoritarismo, bueno, la verdad que asombra un poco, ¿no? Diputado, una última de mi parte, si bien no atañe estrictamente a su provincia, pero sí al Congreso de la Nación. Estamos hablando de la investigación que se está llevando adelante por la Gestapo Gate, que le llaman, esas declaraciones del exministro de Vidal, Villegas, durante una reunión con empresarios donde se habló de perseguir a sindicalistas, reunión que está siendo investigada por la justicia y que aquí en el Congreso tiene su pata con la bicameral de organismos de seguimiento de inteligencia, porque formó parte de una denuncia de la AFI. ¿Qué impresión le merece esta denuncia? ¿Qué alcances puede llegar a tener o qué información está manejando usted como parte de Juntos por el Cambio, donde está Vidal, por supuesto, de por medio? Bueno, yo la verdad que no tengo información especial sobre este tema. Sí creo que esto abre un debate mucho más rico y más oportuno, que es que tenemos que definir directamente qué queremos hacer con los organismos de inteligencia. Yo creo que la AFI tiene que desaparecer. Y por otro lado, entra en algo que está muy vinculado a un trabajo muy intenso que yo hice durante los tiempos de restricciones por la pandemia sobre violencia institucional. Si bien esto no es no es un hecho puro de violencia institucional, pero entraría dentro del encuadre qué es lo correcto en cuanto a la vigilancia de los ciudadanos. Mire, en Catamarca, durante el gobierno, no el actual, sino el anterior, la policía tenía un formulario que visitaba personas, vecinos, y les preguntaba cómo estaba constituida la familia, si tenían trabajo estable, si tenían los hijos a la escuela, si la escolaridad estaba cumpliéndose. Hasta ahí todo bárbaro, todo bien. Parecía como una encuesta de ver la situación social, económica, familiar de los vecinos. Pero en algún momento la pregunta viraba y se le preguntaba si tenía alguna adhesión política a algún partido y se le preguntaba si estaba afiliado a algún partido.
Eso, en esa época, yo era diputado provincial, eso lo denunciamos. El que era secretario de Seguridad en ese momento, por supuesto, ordenó desactivar el operativo, pero el operativo era responsabilidad directa de él y del ministro de Gobierno del momento. Entonces, yo lo que quiero decirle es que hay un montón de hechos que deberían ser analizados y marcar claramente una línea limítrofe entre lo que está correcto en términos de prevención y de seguridad y lo que pasa a ser una incorrección en cuanto a ya toma otro cariz y pasa a ser una persecución a ciudadanos o un marcar ciudadanos según su pensamiento político. Así que me parece que ese es un debate que la Argentina se debe, que excede muchísimo al hecho concreto que ustedes están hablando, donde evidentemente el uso de la palabra Gestapo fue de un desacierto mayúsculo. Eso hay que asumirlo de arranque, porque la verdad no hubiese podido elegir otra palabra peor para denominar una tarea investigativa. Rubén, gracias, Rubén, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Gracias. El diputado Rubén Mansi, diputado de la coalición cívica por la provincia de Catamarca, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar de proyectos. David, vos tenés un proyecto que tiene que ver con el diputado Rodrigo de Loredo, que tiene que ver también con y relacionado con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a ampliarlo, David. Sí, totalmente. Tiene que ver con esta reunión que parece que se va a dar el martes de la semana que viene, como comentaba Martín hace unos minutos, y la discusión que está viviendo el oficialismo con la oposición respecto del posicionamiento que tiene Juntos por el Cambio, respecto de cómo el ministro Guzmán explica las conversaciones y las negociaciones que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un proyecto de resolución que presentó, que el autor es Rodrigo de Loredo, el diputado radical, presidente del bloque Evolución de la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio, que lo que busca, tiene como objetivo la resolución es para que el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, dé precisiones al Congreso sobre el curso de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la hoja de ruta en cada escenario posible respecto de si hay un acuerdo o no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El proyecto está, se apalanca en los términos del artículo 100 del inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento de la Cámara sobre las metas de las principales y lo que le piden al ministro de Economía, que lo podemos ver en la próxima placa, lo que le piden al ministro de Economía es que explique cuáles son las metas, cuáles son las principales variables macroeconómicas, fiscales, monetarias y cambiarias para los próximos 5 años, el famoso plan plurianual que venimos hablando desde hace varios meses y que todavía obviamente no tenemos muchos detalles y el ministro de Economía, Guzmán, para la oposición, para Juntos por el Cambio, cada vez que habla sobre el tema deja imprecisiones y deja muchas dudas. ¿Cómo está articulado este proyecto de resolución? Bueno, tiene 26 preguntas en donde los legisladores le piden que al ministro Guzmán que las vaya respondiendo y que les explique cuáles son las metas, como decíamos recién, de las variables macro, fiscales, monetarias y cambiarias para los próximos 5 años. ¿Cuál es el plan para alcanzar las metas referidas en esas variables? ¿Cuál es el curso de acción pensado? Si es que el avance... el curso de acción pensado teniendo en cuenta que lo que dicen es que con el avance del tiempo no se observa
la planeada convergencia de las metas fiscales de las que habla el ministro de Economía, Martín Guzmán. Respecto al Fondo Monetario Internacional, lo que le piden es que explique cuál es el sendero fiscal pedido por el fondo, y acá tiene que ver con una de las discusiones que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que reconoce el ministro Guzmán, que básicamente el fondo, la Argentina le propone al fondo llegar a un déficit cero recién en el 2027 o en el 2028, y el Fondo Monetario Internacional, así como no tiene ningún acuerdo que sea por un plazo mayor a los 10 años, en general no cierra ningún tipo de acuerdo que implique un déficit fiscal cero a más de 2 años de plazo. Esto quiere decir que busca que para el 2024 la Argentina tenga un déficit cero. Respecto de otros datos que le pide es cuál es el cronograma de pagos que le está pidiendo la Argentina, cuál es el que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Digo, hay que devolver 44.000 millones de dólares. Y los plazos establecidos en el acuerdo inicial es que la Argentina tendría que devolver la totalidad de lo que le prestó el Fondo Monetario Internacional para el 2023. Algo que la Argentina ya dijo que no puede hacer. Bueno, respecto de eso es como dice, le están pidiendo a Guzmán que explique cuál es la oferta argentina para ese pago y cuáles son las condiciones que le está poniendo el Fondo Monetario Internacional. El proyecto de resolución lleva la autoría de Rodrigo de Loredo, pero está acompañado por el diputado Martín Tetaz, por el diputado Alejandro Cacase, pero también por otros miembros que no son de Evolución, como Tetaz y Cacase, como Ricardo López Murphy, Luciano Laspina, Gerardo Milman. Aparece también acompañando Dolores Martínez, Dania Tabela, Martín Berongaray, María Victoria Tejada, Gabriela Brauer de Koning, Carla Carrizo, Marcelo Antola y Pablo Servi. Son en su mayoría legisladores del bloque de Evolución, el bloque que se cindió del bloque del radicalismo tradicional, por decirlo de alguna manera, pero lo que vemos es el acompañamiento de López Murphy, que tiene su propio bloque, Laspina y Milman, que son del PRO. Creo que este proyecto de resolución que entró en estos días en la Cámara de Diputados, en algún lugar hace un poco de ruido respecto de la reunión del martes, porque en el oficialismo no cayó muy bien que digamos, porque dice, bueno, si el martes va a venir el ministro de Economía a explicar cuál es el acuerdo, se los va a explicar a la mesa de Juntos por el Cambio, a los gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿por qué este grupo de diputados, que Rodrigo de Loredo está invitado a esa reunión, por qué este grupo de diputados, una semana antes, unos días antes, le pide al Ejecutivo Nacional que dé las explicaciones que supuestamente le va a dar en ese encuentro? En el oficialismo, obviamente, lo que dicen es, siguen insistiendo en que quieren poner condiciones a la hora de establecer las conversaciones, y el argumento principal es por qué Juntos por el Cambio, que fue quien tomó esta deuda de 44.000 millones de dólares que hoy la Argentina tiene que renegociar y que no está en condiciones de pagar, ¿por qué ahora pone condiciones y todo el tiempo, cada vez que se habla de establecer puentes, todo el tiempo pone un pero en la discusión? Guzmán, de nuevo, trata de hacer oídos sordos respecto de este tipo de cosas, porque lo que quiere es la famosa foto, lo que quiere es un alineamiento general del sector privado y de las fuerzas políticas en la Argentina respecto de la discusión con el Fondo Monetario Internacional, para poder sentarse frente al fondo y decir, la Argentina, y no solo el gobierno, sino las diferentes fuerzas políticas, están de acuerdo en presentarle este modelo de renegociación al Fondo Monetario Internacional. Veremos si prospera. Lo más probable es que quede en esto, en un proyecto de resolución, que el Ejecutivo no responda a esas 26 preguntas, porque seguramente lo va a hacer ese día. Minutos más tarde de que entró ese proyecto, entró otro proyecto del diputado Martín Tetaz, que más o menos va en la misma línea, pero en ese caso apunta al presidente del Banco Central, Miguel Pese, donde tiene más o menos las mismas preguntas,
pero tiene una pregunta diferenciada teniendo en cuenta que Miguel Pese es la autoridad monetaria de la Argentina y la pregunta diferenciada tiene que ver con escenarios respecto de si hay acuerdo o no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en el caso de que no haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la previsión que tiene el gobierno respecto de una variable central para la economía argentina que es la cotización del dólar? Claro. Sí. No, me parece, David, que está interesante lo que vos estás planteando. Obviamente, en los tiempos parlamentarios este proyecto no llega a ser aprobado, pero me parece que Economía ya toma nota de ese proyecto. Yo creo que ya el ministro Guzmán tiene una copia de este proyecto, tiene una copia de quiénes son los que firman también esta iniciativa, que no solo son el bloque Evolución, que es ese bloque que se abrió del bloque madre de la Unión Cívica Radical, que además que están esos 12 diputados, está también el diputado Laspina, que es una voz muy importante dentro de lo que tiene que ver el debate político dentro del PRO, que está Ricardo López Murphy, que en definitiva por ahí puede pasar también el tenor de la conversación entre oficialismo y oposición la próxima semana en Casa de Gobierno. Sí, claramente, digo, más teniendo en cuenta lo que vos decías. Por un lado tenés a Martín Tetaz, que es como la voz económica de Evolución, lo mismo que Alejandro Cacase. Son las voces económicas del bloque de Evolución. Por otro lado tenés a Luciano Laspina, que es la voz económica del PRO, del bloque del PRO. Ricardo López Murphy, que dentro de Juntos por el Cambio tiene su propio bloque, pero digo, es un ex ministro de Economía y llega a la Cámara de Diputados con un discurso económico, y por otro lado tenés a Gerardo Milman, que no es economista, no es una voz económica, pero es una representación de los duros del PRO. Digo, Gerardo Milman es la voz de Patricia Bullrich dentro del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Obviamente en el Ministerio de Economía tomaron nota de esto, saben que el martes cuando se sienten a conversar con los gobernadores de Juntos por el Cambio y los presidentes de los bloques del interbloque de Juntos por el Cambio, estas preguntas van a aparecer. Estas preguntas van a estar presentes. Por eso digo que el ministro de Economía, Guzmán, tomó nota de esto para... ahora veremos si el martes está en condiciones de responder esto o se pone en esa posición donde cada vez que en estas reuniones que hubo estos últimos días algún empresario le hizo alguna pregunta similar a esto, Guzmán se atajó diciendo, bueno, eso forma parte de la confidencialidad que tenemos en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Llegado el momento de la firma del acuerdo, se va a saber. Claro. Martín, sí. Seguro. Martín, vos decías también en parte de la edición de hoy, Juntos por el Cambio tiene intenciones de gobernar la Argentina en 2023. Parte de lo que se firme con el Fondo Monetario será un compromiso también al futuro gobierno. Sí, sobre todo en términos de lo que es proyección económica, lo que tiene que ver con el plan plurianual económico. Pensemos que hoy está trabado justamente la negociación entre el FMI y la Argentina por las metas de déficit fiscal que le plantea, por ejemplo, Estados Unidos. Está hablando de un déficit más de déficit cero más cercano al 2023, 2024, y la Argentina está tratando de patear esa fecha para mucho más adelante. Pero bueno, obviamente que grandes de los protagonistas de toda esta discusión eventualmente van a formar parte de la batalla electoral del 2023, con lo cual quieren sí o sí conocer en detalle cuáles son los alcances o cuáles van a ser los alcances de este acuerdo del gobierno y el FMI. Claro, sin dudas en esta reunión va a existir también, me parece que desde el oficialismo van a señalar, como lo han señalado en muchas oportunidades, la responsabilidad del gobierno de Juntos por el Cambio, de ese momento de Cambiemos, de haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se firmaron pautas de tener que hacer desembolsos imposibles para la Argentina, imposibles de pagar. Cometer nuevamente el mismo error, donde se va a firmar nuevamente compromisos que el gobierno actual o futuros gobiernos no puedan pagar, me parece que va a llevar nuevamente a un fracaso en la conversación entre, no solo de Argentina con el Fondo Monetario, sino también entre el oficialismo y la oposición. David.
Sí, mira, el 20 de enero se van a cumplir 2 años de la primera reunión que tuvo Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional para renegociar este acuerdo. Desde ese momento a esta parte hay algo que el ministro de Economía no ha cambiado desde el punto de vista discursivo, y es explicar que buena parte de la responsabilidad de lo que tiene que afrontar la Argentina es del gobierno anterior, de la gestión de Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional, que hizo un préstamo por afuera de las capacidades que tenía para prestarle a la Argentina. Bueno, eso no se ha modificado. Seguro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, en las próximas horas. Lo cierto es que se confirma la reunión la próxima semana en Casa de Gobierno, oficialismo y oposición. El tema es el acuerdo con el Fondo Monetario. David, gracias. No, gracias a ustedes. Buena semana. Gracias, Martín. Gracias. Un gusto, Fernando. Nos vemos. Con usted también. Gracias. Esto fue la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Gracias. Hasta entonces. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca.